Bien, los invitamos a tomar asiento para poder seguir con el programa del Water Week. Lo que viene ahora es el módulo Visión del Agua, un compromiso global. Nos van a acompañar Fernando Miralles, experto y hidrogeólogo e ingeniero de recursos hídricos del BID. Maísa Rojas, directora del Núcleo Milenio Paleoclima e investigadora del CR2. Y Claudia Galleguillos, líder en estrategias hídricas de Fundación Chile. ¿Ya? Como les decía, el tema que nos convoca es Visión del Agua, un compromiso global. Invito entonces a Fernando Miralles, quien nos va a compartir su visión respecto a este tema. Bienvenido, Fernando. Perfecto. ¿Micrófono? ¿Sí? Perfecto. Buenas tardes, tengan todos. Muchas gracias a la Fundación Chile y al Banco Interamericano de Desarrollo por la gentil invitación a venir a presentarles un poco algunos trabajos que estamos haciendo en cuanto a la situación del recurso hídrico en América Latina en general. Entonces, hoy, esto va a ser una presentación como en dos partes. Hay una que voy a hacer hoy y voy a hacer otra presentación mañana. Hoy voy a presentar, digamos, el qué y mañana voy a presentar el cómo. O sea, voy a presentar resultados y al que quiera enterarse cómo llegamos a esos resultados, les sugiero que vengan mañana a las 9:15. Y ahí les explico la caja mágica que hemos utilizado. Una de las cosas que quiero de preámbulo decir es que, y lo vamos a ver en los resultados que estamos obteniendo, y creo que no va a ser sorpresa, pero quizás van a haber algunos aspectos particulares que sí van a ser un poco nuevos que no han visto, es que la manera como gestionamos el agua, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial, tiene muy poco que ver con la realidad física del recurso hídrico y tiene más que ver con cómo los seres humanos interpretamos nuestros derechos a ese recurso hídrico. Entonces voy a tratar de hablar no solamente de la parte física del recurso hídrico, sino también de la parte humana y particularmente de cómo los humanos demandamos agua para diversos usos. Esto lo voy a hacer en el contexto de lo que se denomina el nexo agua-energía-alimentos, el cual voy a explicar muy brevemente, y también envolviendo todo esto en el tema de la década o el tema de las próximas décadas, que es el cambio climático. Entonces quiero hablar un poco de eso. Mi nombre es Fernando Miralles, soy profesor en la Universidad de Maryland en los Estados Unidos, fui funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo por 5 años y he trabajado durante casi 30 años de mi carrera en diversos países de la región. Siempre soy hidrólogo, siempre he trabajado en el recurso hídrico, soy un enamorado del agua, como lo van a poder ver. Ahora vamos a ver si puedo utilizar este aparato tecnológico adecuadamente. ¿Ves? Ya no lo puedo utilizar, a ver, ¿así? ¿No? Ok. Primero, el desafío de este llamado nexo ya está presente. Si uno revisa la prensa en cualquier parte del mundo, todos los días hay un problema de escasez hídrica, o escasez energética, o escasez alimentaria, o problemas de los precios de ciertos rubros, tanto de generación de electricidad. El asunto es que el agua, la producción de energía y la producción de alimentos están íntimamente relacionadas. Y una de las cosas que vemos es que nosotros seguimos gestionando el recurso hídrico como si estas tres cosas fuesen independientes, y después nos sorprendemos de que haya escasez. Y cuando nos agarra un evento de escasez, entonces le echamos la culpa ¿a quién? A la naturaleza. O es la naturaleza, es un fenómeno natural. Es el niño o es la niña, o es la oscilación esta o es la oscilación la otra. Lo que vamos a ver en los resultados de hoy es que en realidad la señal dominante que genera escasez es la manera como utilizamos el recurso hídrico, es la demanda por los seres humanos. No es el cambio climático, no, aunque hay algunos efectos, pero ese no es el efecto dominante. El efecto dominante es que seguimos utilizando el recurso hídrico
de una manera que no es sostenible. Y eso estoy seguro que no les sorprende. Otra cosa importante es que estamos acostumbrados a pensar en sectores. Los países piensan en sectores. En todos los países hay un Ministerio de Agricultura, hay un Ministerio de Energía o algo parecido, hay un Ministerio de Agua o algo parecido. Y estos silos son silos que nosotros hemos creado institucionalmente para gestionar estos recursos, pero que no tienen nada que ver cómo físicamente se comportan estos recursos. Entonces, el otro tema que es importante es que, además de eso, cada uno de estos sectores hace sus propios planes en paralelo, como si los otros sectores prácticamente no existieran. Entonces aquí hay algunos ejemplos, y esto no es nada más, nuevamente, esto no es nada más América Latina, esto es un fenómeno a nivel global, pero que en América Latina tiene algunas características particulares por la presencia de recurso hídrico. Pero, por ejemplo, sabemos que tenemos que alimentar... espérate, creo que me... Este no tiene así, ¿no? ¿Tiene apuntador? No. Bueno, voy a señalar, porque creo que no tengo láser aquí. Bueno, tenemos la población del mundo va creciendo. La calidad de vida va creciendo. A medida que la calidad de vida va creciendo, no solamente el total de recursos que consumimos aumenta, sino que además aumenta el consumo de recursos per cápita. Entonces tenemos un efecto que se compone exponencialmente. Más personas utilizando más agua por persona nos da una curva de crecimiento de consumo exponencial. Esa curva de crecimiento exponencial la absorbe el agua, la absorbe la tierra por la producción de alimentos y la absorben los recursos energéticos primarios, todo lo que utilizamos para generar energía. Entonces, esta fiesta que tenemos nosotros, nos hemos dado cuenta, a partir de los años 80, y les hago esa reseña porque yo era un estudiante universitario en los años 80 y fue cuando me interesé por este tipo de problemas, es que empezamos a hablar de desarrollo sostenible. En los años 80 las Naciones Unidas introdujo ese término, de hecho, ese término no existía antes, y ahora ese término ha ido evolucionando al término de seguridad. Entonces ahora queremos hablar de seguridad hídrica, de seguridad energética, seguridad alimentaria. Pero nuevamente la tendencia que estamos viendo es que incluso enfocándonos en este tema de seguridad nos estamos ensilando cada vez más. Cada vez tratamos de gestionar estos recursos como si fueran independientes. Si ustedes hacen una búsqueda en Google de Nexo Agua, Energía, Alimentos, van a conseguir 1000 esquemas como este. A mí me gusta porque tiene algunas interacciones interesantes. Primero tiene agua, energía, alimentos, como 3 bloques. Y pueden ver que para producir agua hace falta energía. Energía para tratarla, para extraerla de la fuente, etc. Pero también para producir energía se necesita agua. Entonces, el agua y la energía están acoplados bidireccionalmente. Para producir alimentos se necesita agua y energía. Entonces, si uno hace, y este es un mensaje importante, si uno hace un cambio de política o un cambio institucional en alguno de estos sectores, hay repercusiones porque hay retroalimentaciones. Y los métodos de planificación que nosotros utilizamos hoy en día, en cualquier país, en cualquier agencia, no consideran estas retroalimentaciones. Al no considerarlas, estamos estamos ignorando interacciones que pueden ser muy importantes y que, de hecho, en muchos casos son muy importantes, como les voy a mostrar. Y obviamente están otras presiones, como les dije, la población está creciendo, las economías están creciendo, y les voy a mostrar unos datos específicos para América Latina. Hay presiones ambientales, los ecosistemas aguantan lo que aguantan y no aguantan más de eso. Y obviamente hay toda una serie de problemas sociales, políticos, y todo, que hacen que esta interacción sea cada vez más compleja. El cambio climático viene a como poner una capa adicional de complejidad en todas estas interacciones. Y una de las cosas que yo digo es que ha sido muy beneficioso de tener el problema del cambio climático es que nos ha forzado colectivamente a la humanidad a tratar de pensar en estos escenarios. Hace 10 años nadie hablaba de escenarios, o se hablaba muy poquito de escenarios. Ya los escenarios hoy en día son materia de política y ya no son solamente escenarios climáticos.
Aquí en Chile se han hecho escenarios hídricos, se han hecho escenarios energéticos. En muchos países de la región y en otras partes del mundo ya se ha instaurado una cultura de pensar en escenarios y yo creo que eso es muy beneficioso. Pero obviamente ustedes posiblemente ya han visto estos escenarios. La razón por la cual traigo a colar el cambio climático es porque la política de cambio climático hoy en día es una política casi que global. En noviembre del año 2015, 190 y tantos países en París firmaron un acuerdo a comprometerse a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para tratar de mantener el cambio de temperatura hacia finales de siglo a 2 grados o menos. ¿Okay? Eso es un paso muy importante. Y es un paso de política que compromete al planeta, o por lo menos pone sobre la mesa, compromisos formales de actuar. Si se van a hacer, cuándo se van a hacer, quién lo va a hacer, quién lo va a pagar, son preguntas muy diferentes, pero por lo menos hay un compromiso en la mesa. Y quiero enfocarme en ese tipo de política para ilustrar el impacto que tienen los compromisos que asumieron los países en el Acuerdo de París, en Latinoamérica, con respecto al recurso hídrico. Una pregunta muy sencilla. O sea, Chile puso en París en 2015 un compromiso sobre la mesa. Así es como yo voy a reducir mi emisión. Mi pregunta es, ¿cómo impacta eso el recurso hídrico, no solamente en Chile, sino en la región? ¿Okay? Y vamos a responder esa pregunta. El Acuerdo de París, para que lo entiendan un poquito así en una sola lámina cuantitativamente, establece trayectorias de emisiones de gases de efecto invernadero, compromisos al 2030, compromisos un poco más suaves al 2050 y de ahí en adelante es por definir. Entonces aquí hay algunas trayectorias que nosotros analizamos. Este es un artículo que se publicó, de hecho lo logramos publicar en la víspera del arranque de la reunión de París y recibimos mucha publicidad por eso. Pero la idea es la siguiente, ¿no? Hay escenarios agresivos de reducción de emisiones, esa línea que baja, ¿okay? Y esa línea que baja resulta en distribuciones de probabilidades del incremento de la temperatura que pueden llegar incluso a a 1,5 grados en vez de 2 grados. Si de verdad nos abocamos a reducir emisiones, eso es posible. Si seguimos por una trayectoria, digamos, olvídense de París, yo no quiero hacer nada, yo quiero seguir viviendo de mis combustibles fósiles y todo este asunto, entonces ya la distribución de temperatura nunca vas a alcanzar 2 y vas a llegar más quizás a 4 o incrementos de temperatura mayores. Entonces la idea un poco es tratar de capturar qué significa este esquema general a nivel de país y a nivel de los recursos. ¿Okay? Esta es una simulación de un modelo, nuevamente esto lo voy a explicar mañana, el cómo, pero esto lo que nos dice un poco es la distribución de disponibilidad hídrica. Esto es básicamente después que llueve y se evapora, lo que queda disponible, que es un poco de agua superficial y un poco de agua subterránea. Si uno agrega eso a nivel de píxel, en la región de América Latina y el Caribe uno ve algunas tendencias que más o menos ya conocemos. El norte de México, el noreste de Brasil, el norte de Chile, ¿okay? Las costas pacíficas de Perú y el sureste de Argentina son zonas que tienen menos disponibilidad hídrica que otras partes de la región. ¿Okay? Si uno ve un escenario en el 2050 con una proyección de cambio climático mediana, o sea, el problema en algunas de estas áreas se empeora. De hecho, uno puede hacer la diferencia entre el 2050 y el 2015, que creo que es esta lámina que viene aquí, ¿sí? Aquí está, esto es básicamente la diferencia entre el 2015 y el 2050. Rojo significa que la disponibilidad hídrica disminuye, azul es que aumenta. Pero el primer mensaje, no disminuye en todas partes, ¿okay? Hay razones para eso, que en realidad no son positivas. Se derriten aceleradamente los glaciares andinos. Al ocurrir eso, hay más disponibilidad hídrica porque hay más escurrimiento, pero eso no es una buena noticia. Pero obviamente, las zonas que eran secas se van a poner más secas. Vean nuevamente el norte de México, el noreste de Brasil, el sureste de Argentina, vean Chile, vean Perú.
Y hay algunas partes del Amazonas que temporalmente van a tener un poco más de disponibilidad. Como los efectos del cambio climático no son iguales a lo largo de la región, eso implica que las políticas que se implementan deben tener en consideración estos impactos. ¿Okay? Y entonces vamos a hablar un poquito ya de lo que es la región y de la parte humana, la parte de la demanda. Aquí tenemos dos indicadores básicos. Uno es el incremento de la población, o de hecho la evolución de la población en proyecciones, y la evolución del Producto Interno Bruto a nivel de la región. Entonces hay dos señales aquí. La primera, la población aumenta más o menos hasta mitad de siglo, después se estabiliza un poco y después de hecho empieza a bajar. Y eso son proyecciones que son más o menos aceptadas ya globalmente. Pero las economías siguen creciendo. La pretensión y los planes económicos de todos los países es seguir creciendo económicamente. ¿Okay? Entonces esto tiene un impacto nuevamente en lo que venía hablando. Incremento de la población significa más consumo bruto de recursos. Crecimiento económico significa más consumo per cápita. Esto fue parte de un estudio que hicimos con el Banco Interamericano de Desarrollo acerca del incremento de la demanda hídrica para estos tres usos básicos: agua y saneamiento, producción de alimentos, agricultura y generación de electricidad, que es básicamente el grueso de la producción energética. Cuando uno ve, lo totaliza, la región para el año 2000, a finales de siglo, la región va a consumir el doble de agua de lo que consume ahora, o lo que consumía en el 2015. Básicamente vamos a pasar de A a 2A en unos 80 años. En eso se reduce ese incremento poblacional y ese crecimiento económico en términos de la producción de agua. Y ahí está la distribución por país, más o menos estimada. Yo les comparto la presentación, además que eso está publicado en un trabajo que hicimos en el BID. Ahora vamos a ver esto. Voy a comparar dos escenarios, o dos tipos de futuros posibles. Un escenario que voy a llamar de referencia, que es básicamente, referencia significa no vamos a adoptar políticas de cambio climático. Punto. ¿Okay? Olvídense de París, muy caro, muy costoso, no nos interesa, etc. Créanlo o no, hay países que piensan así, inclusive en el que yo vivo. Y en la derecha es la demanda de agua, considerando los compromisos hechos en París por todos los países de la región. ¿Okay? Tenemos algunos países diferenciados en los que hemos hecho estudios específicos. Está Colombia, está Brasil, está Argentina, está México. Desafortunadamente no hemos hecho Chile todavía, pero creo que de Chile van a escuchar un poco más adelante. La primera reacción que tiene la gente cuando ve este gráfico es, parece que la demanda de agua, cuando implementamos política de cambio climático, es mayor a si no la implementáramos. Eso parece casi que contraintuitivo, ¿cierto? La demanda de agua, cuando implementamos las políticas, va a ser mayor que sin implementar las políticas. ¿Okay? Este es un resultado que es un poquito sorpresivo, pero cuando uno se pone a pensarlo detenidamente, no es tan sorpresivo. Cuando uno lo ve por subsector, ahora esto es simplemente es la región, pero ahora es de acuerdo a los usos, uno ve que el crecimiento de la demanda ocurre en un sector que ya consume la mayor parte del agua, que es el sector de riego, el sector agrícola. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La mayor parte de los NDCs, de estas contribuciones nacionales voluntarias que los países pusieron sobre la mesa en el Acuerdo de París para América Latina y el Caribe, tienen que ver con reducción de consumo de combustibles fósiles y incremento en el consumo de biocombustibles. Pero ¿qué pasa con los biocombustibles? Los biocombustibles requieren más riego, requieren agua. Entonces estamos cambiando un problema por otro. ¿Okay? Estamos cambiando un problema de emisiones, de mantener la temperatura. Y a mí me encanta mantener la temperatura por debajo de 2 grados centígrados. Pero si me va a costar esta cantidad de agua, yo tengo que sacar la cuenta. ¿Okay? Entonces, el incremento en la demanda ocurre en el subsector de riego. Esto no es un resultado nuevo para la región. En los Estados Unidos, cuando hace unos 10 años, sí, más o menos, unos 10 años, Estados Unidos empezó una campaña muy agresiva con la administración de Barack Obama,
de incrementar las energías renovables, precisamente para evitar la dependencia del consumo de combustibles fósiles que venían mayormente de importaciones del Medio Oriente, de Venezuela, donde soy yo, y de otros países. Obviamente después, unos años después, descubrieron el famoso fracking y ahora Estados Unidos es un productor neto de hidrocarburos y obviamente todo esto se fue por la alcantarilla, o todas estas intenciones se fueron por la alcantarilla. Pero lo que sí se demostró en ese momento es que el incremento de la producción de biocombustibles para satisfacer el mercado interno en los Estados Unidos iba a ser a costa de más escasez hídrica en los lugares donde podías crecer biocombustible, que ya eran lugares que eran tradicionalmente escasos de agua. Entonces estamos sustituyendo un problema por otro, lo cual quiere decir que a lo mejor no lo estamos resolviendo. Ahora, les quiero ilustrar ahora la contraparte de esto. Nuevamente tenemos los dos escenarios, sin considerar el cambio climático y considerando el cambio climático, pero en este caso estamos viendo el consumo de lo que se llama energía primaria, que es básicamente el consumo de recursos para generar energía. Y fíjense lo que sucede. Obviamente, una política diseñada para consumir menos recursos de minería, recursos fósiles, resulta en que cuando se implementa la política, consume menos recursos fósiles. Es decir, una política de mitigación de cambio climático tiene mucho sentido para el sector energético, pero para el sector hídrico no. ¿Okay? O por lo menos no como está planteado. Aquí lo tienen, bueno, ahí lo tienen por país, aquí lo tienen por recursos, y fíjense los sospechosos habituales. El rojo es petróleo, azul es gas natural y morado es el carbón. Y si los países dicen vamos a consumir menos petróleo, menos gas natural y menos carbón, funciona perfectamente, es una maravilla. El que ve esto dice, una maravilla, resolvimos el problema del cambio climático. Pero si no te muestran la lámina anterior, donde vas a consumir más agua como consecuencia de eso, entonces no te muestran ese... Hay una palabra en inglés que nunca le he logrado traducir bien al castellano, quizás alguien me pueda ayudar. He llevado esta pregunta a muchos países y nadie me la ha podido responder. ¿Cómo se dice trade-off en castellano? No me lo tienen que decir ahora, pero si alguien lo tiene, por favor. Pero ahí es donde está el trade-off. Si no tienes un trade-off, entonces es muy fácil pensar que resolvimos el problema. Para completar el análisis, también podemos, como hicimos la proyección de energía y la proyección de agua, también se puede hacer la proyección de producción alimenticia. Sin considerar cambio climático, considerando el cambio climático, hay algunas variaciones, pero la producción de alimentos per se no es afectada de mayor manera, por lo menos no en las próximas 3 o 4 décadas. Entonces, la razón por la cual traigo estas gráficas a colación es porque todos estos cálculos se han hecho dependientes uno de otro, considerando el nexo. Es decir, los resultados hídricos son consistentes con los resultados alimenticios y son consistentes con los resultados energéticos. No estoy sacando cuentas independientes. Y le voy a dar un ejemplo de sacar cuentas independientes. Ahí estamos trabajando en Uruguay. Y Uruguay tiene varios planes hacia el futuro que suenan extremadamente interesantes. Por un lado, quieren ser completamente depender de energías renovables. Y ya casi están ahí, están 95, 98%, ya van a llegar. Uruguay es un país de 3 millones de habitantes. Ellos producen alimentos para 30 millones de habitantes. Y exportan una buena parte de esos alimentos, obviamente. Si no estarían, ¿no? Pero ahora ellos tienen un plan que para el año 2050 ellos quieren alimentar a 50 millones de personas. Aparte de eso, tienen sus compromisos de NDC, tienen su compromiso climático. Entonces la pregunta que les hicimos es, ¿cómo saben ustedes, a nivel gubernamental, que todas estas cosas se pueden hacer al mismo tiempo? Que ustedes pueden alimentar a 50 millones de personas, satisfacer su NDC y además, el tercer escenario que es muy importante, que es satisfacer los objetivos de desarrollo sostenible, que son más relacionados con el agua. ¿Y qué es lo que sucede? Que estas comunidades, la comunidad de desarrollo sostenible y la comunidad de cambio climático, actúan como si una no existiera la otra. Y yo lo sé porque yo participo en reuniones de las dos y escucho una cosa, escucho otra y digo, esto no me va a dar, esta cuenta no va a dar. Entonces hay un mensaje aquí que tiene que haber muchísima más coordinación de política intersectorial y que el enfoque del nexo es muy necesario para eso, o es una herramienta que se puede utilizar para eso.
Bueno, aquí pueden ver algunas otras cosas. Por ejemplo, uno puede ver si tienes la población y tienes la demanda de agua, puedes hacer la demanda de agua per cápita. La demanda de agua per cápita, fíjense, en el escenario sin considerar el cambio climático y considerando el cambio climático. La demanda de agua per cápita es mucho mayor, porque necesitamos más agua para crecer esos biocombustibles, para generar la energía que necesitamos para vivir. ¿Okay? Y puede hacer, digamos, estos son el típico de cosas, el tipo de índice de eficiencia que le encantan a los economistas. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto por unidad de demanda de agua. ¿Okay? Nuevamente, esto lo que indica es que al aumentar la demanda, la economía se vuelve menos productiva, disminuye la eficiencia de la demanda hídrica por unidad de producción económica. Y uno puede, digamos, combinar estos índices de muchísimas maneras. Estos son algunos ejemplos nada más. Lo que les quería decir, esto les voy a terminar echar este cuento mañana por cuestiones de tiempo hoy. Mañana les quiero hablar de este mismo análisis, pero hecho ya a nivel de país. Hemos hecho análisis en Argentina, en Brasil, en Colombia y en México, mucho más detallados, que nos dicen en cada país cómo va a ser la matriz energética, cómo va a ser la matriz alimentaria y qué va a resultar esto en la parte de demanda hídrica. Entonces voy a saltarme esta parte y lo voy a dejar en suspenso hasta mañana. Así que espero que puedan venir. Solamente quiero mencionar que aquí, por ejemplo, para Argentina, la demanda de agua, hay 3 escenarios. El escenario de referencia, que es el mismo, no consideremos NDC, no consideremos el Acuerdo de París. Este es el NDC que se sometió en París y este es un NDC modificado porque una de las grandes promesas para la mitigación del cambio climático es lo que se llama la captura y secuestro de carbono. Lo que llaman Carbon Capture and Sequestration, que es la idea de tener incluso la posibilidad de tener emisiones negativas. No es que no haya emisiones, sino que haya emisiones negativas, es decir, capturar el carbono y almacenarlo. Algunos países han empezado a someter NDCs que tienen carbono, pero mucho en América Latina no se está viendo mucho, pero quería simplemente mostrar el escenario de qué sucede si lo hacen o si no lo hacen, ¿no? Entonces aquí está el NDC, digamos, sin secuestro de carbono y con secuestro de carbono para ilustrar, y se ve el impacto que tiene la demanda de agua, ¿no? Se ve por sector y se ve a nivel de país. Pero mañana me detengo y les explico esto un poco más. Para Brasil, para Colombia, para México. Mañana les muestro esto y les muestro también cómo impacta esto la producción energética y la producción de alimentos. Este asunto del nexo no se trata de un problema solamente ambiental. O sea, el problema del agua no es un problema ambiental, el problema del agua es un problema económico, problema físico, problema humano. Tiene muchas ramificaciones, como ustedes bien lo pueden entender. Me pareció interesante resaltar, este fue un estudio, una encuesta en realidad que hicieron en el Foro Económico Mundial a principios del año pasado. Esta es esta reunión anual que hace el Foro Económico Mundial, se van para Suiza, para Davos, y se reúnen los líderes de las empresas privadas más voluminosas del mundo. Y ellos les preguntaron que hicieran un pareo de cuáles son los impactos, los riesgos más importantes para sus negocios. Y les pidieron que los calificaran en 2 dimensiones. Una es el impacto sobre el negocio. Esto es menor impacto y mayor impacto. Y esto es la probabilidad de ocurrencia. Menor probabilidad de ocurrencia o mayor probabilidad de ocurrencia. Percepción. Es la percepción de los líderes del sector privado. Entonces, si uno está en el cuadrante derecho superior, quiere decir que esos son factores de riesgo de alto impacto para los negocios y con alta probabilidad de ocurrencia. No sé si pueden leer esas letras, yo ciertamente no las puedo leer sin mis lentes. Pero si ustedes ven ahí están las crisis de agua, desastres naturales, extremos eventos, todo esto que tiene que ver con el nexo agua, energía, alimentos. Son factores de alto riesgo, percibidos no por los gobiernos, no por los ambientalistas, no por los izquierdistas. ¿Okay? Esto es algo de verdad que los líderes de las empresas privadas están diciendo,
Esto es lo que tiene mayor probabilidad de impactarme a mí como negocio. Esto es Coca-Cola, esto es Nestlé, son las empresas grandes de producción de alimentos, de generación de energía, las empresas petroleras, están ahí, Shell, Exxon. Todos nos están diciendo, nos están dando un mensaje bien contundente de que esto hay que prestar atención. Entonces aquí los dejo con algunos mensajes. Primero, que el problema de la seguridad hídrica, particularmente cuando nos enfocamos ahora en el problema del agua, tiene que ser visto de un enfoque mucho más amplio. Porque cualquier decisión que yo tome en el sector de energía, por ejemplo, y el ejemplo del cambio climático es el más patente, cualquier decisión que yo tome en el sector alimentario, cuando Uruguay dice yo voy a alimentar 50 millones de personas en los próximos 30 años más, cuando el Banco Interamericano de Desarrollo dice que América Latina va a ser la canasta alimentaria del resto del mundo, alguien va a tener que pagar esa cuenta. Y uno de los actores clave que va a pagar esa cuenta es el agua, porque el agua está involucrado en la producción de estas cosas. Entonces, una cosa muy importante es que las soluciones sectoriales siempre van a ser subóptimas. Si yo abordo el problema del agua desde el sector del agua, voy a tener una solución que no va a funcionar a mediano plazo, no va a ser sostenible, a menos que yo traiga a los otros sectores. ¿Okay? Eso es un mensaje importante. Sin embargo, los sectores siguen avanzando en estos silos. Y tenemos lo que yo llamo el síndrome de la ensalada de acrónimos. Tenemos los NDCs, tenemos los SDGs, tenemos otros que se llaman SSPs, que son escenarios socioeconómicos. Y hay toda una serie y cada uno presenta estos análisis y los publican y dicen, esta es la maravilla del siglo, pero hay poca coordinación. Entonces creo que hace falta, y digamos, yo soy investigador, y siempre digo, soy investigador, yo me dedico y me gano la vida equivocándome. Ese es mi trabajo es equivocarme para tratar de conseguir las respuestas correctas. Eso no quiere decir que todo lo que les he dicho hoy está perfectamente correcto, pero hay algunas luces básicas que nos dicen, por ejemplo, aquí hay ecuaciones de conservación de masa, de conservación de energía, aquí hay física. ¿Okay? Cuando hacemos cosas que violan la ley de la física, violan la ley de la biología, nos vamos a equivocar, va a haber escasez. Esto es un poquito mejor. Hay que desarrollar oportunidades de sinergia. Aquí puse conflictos en vez de poner trade-offs, para ver qué tal caía la cosa, pero no es exactamente lo mismo. Y en América Latina en particular, un problema que me preocupa es este incremento de la demanda. Porque tenemos esta cosa, a mí me lo enseñaron en la escuela, y estoy seguro que muchos de ustedes también, que nosotros somos ricos de agua, de la región. Tiene el escurrimiento más alto del planeta, etcétera, etcétera. Pero ya vimos que no es así en todos los lugares. Ciertamente no es así aquí en Chile. Entonces, ¿cómo gestionamos esa demanda de manera de que primero sea sostenible y segundo sea sostenible en el contexto de satisfacer las necesidades de otros sectores que van a estar ahí, querrámoslo o no? ¿Okay? Entonces creo que van a continuar los retos de acceso, y de calidad, pero creo que nuevamente, volviendo al tema de los escenarios, y yo creo que esa es la parte positiva, de que esta tendencia de desarrollar escenarios anticipativos para planificar, para gestionar, conjugando factores locales, regionales, globales, creo que nos va a ayudar a identificar cuello de botella, que nos va a ayudar a identificar en dónde pueden fallar las cosas, de una manera un poquito más, que nos dé un poquito más de marco de acción en el tiempo para que podamos actuar. Creo que el cambio climático es una buena palanca de estímulo para entender cuáles pueden ser los impactos, pero ese no es lo único que está sucediendo. Y les puedo decir, y mañana se los voy a decir en mucho más detalle, que en el caso de América Latina, la influencia del cambio climático con respecto a los recursos hídricos es así, y la influencia de la demanda humana es así. Este es el factor que tenemos que domar, en cierta manera. Creo que lo voy a dejar ahí. Muchas gracias a los patrocinantes. Este trabajo patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo y algunas otras organizaciones que financian nuestras investigaciones en los Estados Unidos, y les doy muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Fernando, por esta completa y energética, además, presentación. ¿Cuál habrá sido el consumo de agua
Seguimos entonces en este módulo. Nos acompaña ahora Maísa Rojas. Como les decía anteriormente, ella es directora del Núcleo Milenio Paleoclima y destacada investigadora del CR2. Nos va a presentar la mirada sobre tendencias y proyecciones futuras. Bienvenida, Maísa. Buenas tardes, gracias por la invitación. Me pidieron de hablar de proyecciones y de tendencias de agua en Chile y les voy a hacer entonces un resumen de la información que tenemos hasta el momento, que como siempre es incompleta, pero se empieza a armar una visión más o menos clara ya. Entonces tengo que aprender ahora a usar esto. ¿Abajo? ¿El de abajo? Ya, gracias. Ok. A pesar de que el tema que nos convoca es agua, evidentemente igual tenemos que pensar en la temperatura, que es otra variable que tiene un impacto importante también sobre los recursos hídricos. En esta figura vemos un par de series de tiempo para la zona central, centro-sur de Chile. Son poco antiguas ya, faltan los últimos 10 años, pero la tendencia ha seguido así. Y en resumen, en Chile tenemos la situación que si miramos el océano y las zonas costeras, hemos observado un pequeño enfriamiento en realidad de las temperaturas. Si alguien quiere saber después cuál es el mecanismo, por qué esta aparente contradicción, ¿verdad? Lo puedo explicar. Pero una vez que nos vamos al Valle Central y a la cordillera de los Andes, ya vemos el calentamiento que esperaríamos en un contexto de cambio climático y de calentamiento global. Así que efectivamente se ha observado un calentamiento y el calentamiento es mayor a mayor altura. De la poca información que tenemos en los Andes, efectivamente se observa un mayor calentamiento. Este es un trabajo de un colega del CR2 que está en preparación. Gracias a que ha habido un esfuerzo importante en el Centro del Clima y la Resiliencia por tener una base de datos lo más completa posible, podemos hacer ahora evaluar entonces tendencias. Así que estas son observaciones y ni siquiera yo veo nada ahí. Pero a ver, lo que yo recuerdo era que a la izquierda son estaciones de precipitación y los colores rojos indican una tendencia lineal de déficit de agua y azules aumento, y ni siquiera los colores se ven muy bien. En la parte central de Chile y en el sur vemos varios colores rojos. La precipitación ha disminuido y el periodo de tiempo aquí creo que era 1960 al año 2015 o 2016 incluso. En el altiplano también se ve disminución. Y a la derecha es un estudio bastante preliminar de los caudales ya. O sea, estos son estaciones probablemente todas de la DGA y prácticamente todas las estaciones muestran, estaciones pluviométricas en este caso, una disminución de los caudales en este periodo de tiempo. Recordemos de que los últimos 6, 7 años hemos estado en un periodo que se ha denominado la megasequía. La megasequía se ha denominado así porque ha sido un periodo muy largo de sequía, no solamente un periodo muy largo de sequía, sino también ha sido muy extenso en el territorio, lo que amerita entonces llamarla como una sequía particular. No es que no estemos acostumbrados a sequía, pero una sequía particular, y parte de esta megasequía ya se puede atribuir a cambio climático. ¿Okay? Abajo, perdón. Es bien importante cuando uno habla de cambio climático no olvidarse de que el clima es en sí el sistema climático tiene una variabilidad natural inherente. Y eso es bien importante en el caso de Chile y lo voy a ilustrar en esta figura. En esta figura hay 3 paneles, 3 series de tiempo de precipitación. Arriba son unas cuantas estaciones para el norte chico, así como La Serena. Al centro está el centro
más o menos Santiago, y después está la parte centro-sur como de Concepción. Y lo que ustedes ven ahí, que si ustedes comparan, por ejemplo, una estación de La Serena comparado con Concepción, Concepción tiene harto menos variabilidad, tiene más precipitación, llueve más en Concepción, pero año a año las variaciones no son tan grandes. En cambio, en La Serena las variaciones año a año son muy grandes. Entonces, toda la parte central y hacia el norte de Chile tiene una alta variabilidad que es interanual, asociado, por ejemplo, al fenómeno del Niño y la Niña, ¿verdad? Y también decadal con uno de estos otros índices que nos gusta a nosotros los climatólogos. Entonces, no hay que olvidarse de que lo que nosotros observamos en el clima va a ser una superposición de esta variabilidad que es natural, que ha existido siempre, sumado ahora a una tendencia, a un forzamiento externo que es el cambio climático. Ok, entonces, como me pidieron de hablar de proyecciones, me voy a detener un rato para explicar cómo se hacen estas proyecciones. Tal como en la presentación anterior escuchamos la palabra de escenario, efectivamente tenemos escenario de desarrollo económico-social porque finalmente son esos escenarios futuros los que van a determinar cuántas personas somos, cuánto uso energético tenemos y por lo tanto cuántas emisiones vamos a emitir. Son escenarios equiprobables producidos por economistas, expertos demográficos, etc. Entonces, asociado a estos escenarios de emisiones, hay entonces concentraciones de CO2 que se van a mantener o de gases de efecto invernadero en la atmósfera y esas concentraciones o esas emisiones en algunos casos se los entregamos a estos modelos global de circulación del planeta, que son una representación matemática del sistema climático completo, simula la atmósfera, el océano, en algunos casos la vegetación, el hielo marino, modelos muy completos, y existen a estas alturas algo así como 40 o 50 grupos mundiales que tienen estos modelos completos, globales. Y bueno, y se corre el modelo y se obtienen las proyecciones. En este caso, la última figura acá es del quinto informe del IPCC y la respuesta aquí está medida en temperatura. Así que dependiendo de cuánto CO2 echó la atmósfera, el modelo me dice cuánto se va a calentar el planeta, pero me dice evidentemente muchísimo más cosas. Ahora, lo que yo les acabo de mostrar acá se hace con estos modelos globales, pero existen otro tipo de modelos que se llaman modelos regionales. Y ambos tipos de simulaciones tienen sus pros y sus contras. Los modelos globales tienen como pro de que existe un gran ensamble de ellos. Dije que hay como 40 o 50 grupos en el mundo que hacen simulaciones y además hacen hartas simulaciones y están todos muy bien coordinados. Existen servidores en el mundo donde uno los puede bajar, entonces uno tiene para un escenario uno tiene muchas posibilidades y de esa manera yo puedo evaluar la incertidumbre asociada. El contra es que tiene una resolución baja y por lo tanto hay muchos aspectos del ciclo hidrológico que no captura muy bien, en particular eventos extremos y bueno, caudales también es un problema en general de una escala menor. Por otro lado, los modelos regionales para evaluar impactos han sido muy utilizados y nos gusta usarlo porque tienen una resolución mayor, pero son muy caros computacionalmente y por lo tanto en general se corren menos veces y es más difícil evaluar entonces la incertidumbre. Aquí hay un ejemplo del territorio nacional en la grilla de 200 kilómetros y ustedes se fijan ahí que básicamente todo Chile es un punto de grilla, a 50 kilómetros se ve algo mejor y a 25 kilómetros comienza a ser aceptable. Debiera mencionar acá que nosotros acabamos de terminar un proyecto mandatado por el Ministerio de Medio Ambiente para generar nuevas simulaciones y tenemos varias simulaciones ahora a 10 kilómetros también. Están en una plataforma que les voy a dar al final. Ok, pero bueno, las proyecciones entonces
futuras nos dicen que a mediados de siglo, siguiendo algunos de estos escenarios de emisiones, el planeta se va a calentar, en particular Sudamérica se va a calentar, y se fijan, si nos fijamos solamente en el territorio nacional, el altiplano es la región que más se va a calentar y el resto bastante menos. Y en cuanto a las precipitaciones, aquí los colores verdes indican que va a aumentar la precipitación y los colores café que va a disminuir. Y vemos que para el altiplano en particular hay un montón de rayas. Esas rayas son un indicador de la incertidumbre, y en todos los lados donde hay rayas dibujadas, no tengo certidumbre de la señal de cambio climático. Es decir, a pesar de que yo veo ahí un color café y uno podría decir, van a disminuir o van a aumentar las precipitaciones, en realidad, la verdad, las cosas es que no debiéramos confiar demasiado en esas proyecciones, porque de los 50 modelos que están ahí, la mitad dice que va a aumentar, la otra mitad dice que va a disminuir. Sin embargo, en la zona centro-sur de Chile, sí hay una disminución que es significativa. Recordemos además que ya hemos observado que han cambiado, y algo que no les he hablado, pero también entendemos los mecanismos que hay detrás, y por lo tanto creemos que esta proyección de disminución de precipitación en el futuro es una señal bastante robusta. ¿Es una mala noticia? Sí, claro que es una mala noticia, pero por otro lado yo diría que es una buena noticia para la planificación. Yo no me gustaría, tener que tomar decisiones, por ejemplo, para el Amazonas, que no se sabe nada. Mucho más difícil tomar decisiones con esa incertidumbre tan grande. Ok. Otra cosa que hicimos para ya trabajar en el tema de caudales es que utilizamos, aquí les voy a mostrar los resultados para 4 cuencas más o menos importantes en la zona centro-sur de Chile. Esperamos poder reproducir este trabajo ahora para más cuencas, incluyendo una mayor cantidad de territorio nacional. Y lo que hicimos acá fue que tomamos estos modelos globales, que les dije que tenían una muy mala resolución, pero le hicimos una corrección de sesgo con un dato que eran observado, y nos quedamos tranquilos que entonces las precipitaciones y las temperaturas que le estábamos dando al modelo hidrológico estaban correctas, y tenemos entonces proyecciones con este modelo hidrológico. Arriba, para el mismo dominio que les mostré en la figura anterior, nuevamente los colores cafés indican disminución en las precipitaciones para 3 periodos en el futuro, como el periodo futuro muy cercano, mediano tiempo y fin de siglo. Así que ustedes ven de que van a, tal como ya lo habíamos visto con los modelos globales, se proyecta disminución de las precipitaciones. Y la figura de abajo muestra lo mismo para los caudales. Y también entonces parece razonable, ¿verdad?, de que si disminuyen las precipitaciones debieran disminuir los caudales, pero los caudales disminuyen más que la precipitación. Y eso probablemente está asociado al aumento de las temperaturas y por lo tanto a la evaporación. Así que los caudales disminuyen más que la precipitación. Hay otra cosa que también cambia. Esta es una figura en que se muestra cuando está el punto central del caudal a lo largo del año, y este se adelanta en el tiempo. O sea, el máximo caudal, en vez de ocurrir, por ejemplo, en octubre, se mueve a mediados de agosto. Y eso es un problema, evidentemente, porque nuestros caudales en una buena parte de la zona central de Chile tienen caudales de verano producidos por la nieve que se derrite en verano, y eso es muy bueno para nosotros porque como no llueve en verano tenemos agua, sin embargo, igual. Pero como hay mayores temperaturas, va a haber menos nieve y por lo tanto menos caudal también en verano. Y otra cosa que no les mencioné, pero tengo otra figura que lo muestra más claramente. En este estudio también pudimos evaluar los riesgos de sequía. ¿Cuál es el riesgo de tener de nuevo 5 años con precipitaciones debajo de un 30% de la climatología? Y ustedes ven que
que tener estos años, o sea, estos periodos de tiempo largos sin precipitaciones también aumenta en la medida que avanzamos en el siglo XXI. Ya, esta es una figura un poco más antigua, corría con otro modelo hidrológico y otro modelo global y otro escenario, pero muestra básicamente lo mismo. Y por eso ilustra muy bien entonces lo que les dije también para estas otras 4 cuencas. En las barras azules es el caudal promedio mensual para el siglo XX, lo que estamos acostumbrados. Hay un máximo en primavera-verano, que es el derretimiento de la nieve, hay un mínimo a fines del verano, otoño. Las barras rojas son el caudal futuro y desaparece el máximo de primavera-verano y sin embargo aparece un aumento en invierno-primavera, es decir que no solamente disminuye el caudal a nivel global, pero también cambia su estacionalidad. Disminuye cuando lo necesitamos y aumenta cuando en realidad no lo necesitamos, porque en invierno no llueve también, y aumenta el riesgo de inundaciones con eso. Así que hay hartos desafíos en este mundo. No sé cómo estoy de tiempo, tengo un par de ejemplos más. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Un minuto? Ya, ok. En este caso, acá arriba está, por ejemplo, en el caso de la precipitación para La Serena. Y La Serena tiene una enorme variabilidad, pensamos que va a disminuir la precipitación, pero con disminuir la precipitación también aumenta, y eso está representado por esas estrellitas que están en el panel a la derecha, aumenta la precipitación máxima. O sea, en el año disminuye la precipitación, disminuye los días, pero cuando llueve se proyecta que va a precipitar más. Ahora, esa característica, que es la relación del cambio climático con los eventos extremos, se entiende teóricamente. Hay un informe especial del IPCC sobre eventos extremos, así que teóricamente entendemos de que un clima cambiante lleva a cambios en la frecuencia, en la intensidad, etc. Ahora, poder medir eso ya es bien difícil, porque como son eventos extremos, como dice su palabra, ocurren muy poco frecuentemente. Así que, a pesar de que uno tiene una sensación, si ha vivido en Chile en los últimos años, de que hemos estado presenciando mayores eventos extremos, poder atribuirlo a cambio climático y a poder detectarlo de manera rigurosa es bien difícil. Pero efectivamente la teoría nos dice que debiera cambiar eso. Y tenía un ejemplo de un evento extremo que fueron el evento de precipitación en Villa Santa Lucía a fines del año pasado, ¿verdad? Y efectivamente fue un evento de algo que se llama río atmosférico. No sé si han escuchado hablar del término, pero fíjense, estas son imágenes satelitales de la cantidad de agua en la atmósfera y efectivamente parece un río, por eso se llaman ríos atmosféricos. Esto es Patagonia, allá llueve, sin embargo, la cantidad de agua que lleva un frente cuando llueve tiene un promedio ahí vemos como de 400 kilogramos por metro por segundo, y el puntito de ahí arriba fue la cantidad de agua que llevaba ese río atmosférico que ocurrió el año pasado en Villa Santa Lucía. Así que efectivamente fue un evento muy extremo. Y con eso creo que... sí está. Con eso dejo las conclusiones, pero antes de las conclusiones, al final de las conclusiones me gusta siempre dejar un mensaje positivo. Esto viene de un par de veces que me dijeron de que esto del cambio climático era uno se quedaba con una desazón y todo lo contrario, yo creo que es una tremenda oportunidad de cambio, de ver todos estos nexos, es un problema complejo, pero que nos va a ayudar si lo enfrentamos bien, nos va a dar la oportunidad de resolver un montón de problemas al mismo tiempo. Gracias. Gracias, Maísa. Compartimos plenamente tu mensaje positivo de que este escenario de cambio climático genera una gran oportunidad para articularnos y buscar mejores soluciones.
Es el turno entonces de Claudia Galleguillos, que es líder en estrategias hídricas de Fundación Chile. Claudia viene llegando del Foro Mundial del Agua en Brasilia y nos va a compartir una mirada sobre las principales conclusiones del foro. Bienvenida, Claudia. Hola a todos y a todas. Bueno, yo les voy a contar un poquito los resultados del Foro Mundial del Agua. Este es uno de los mayores eventos de agua que existen a nivel mundial, como bien saben. Y como ustedes pueden ver en esta imagen, el logo que tenía en esta oportunidad el Foro 2018 es justamente compartiendo el agua. Algo muy atingente para este momento y para todas las conversaciones que hemos tenido a lo largo de este evento. ¿Dónde está el...? Ah, acá. Gracias. Bueno, primero el objetivo que tiene este foro es promover la conciencia y además crear un compromiso, pero es el compromiso de todas las partes, tanto políticas y como de diferentes sectores, para detonar acciones con todos los temas críticos de agua en todos los niveles, a fin de facilitar la conservación, la protección del recurso hídrico, el desarrollo de todos en forma conjunta, entregar antecedentes también para la planificación, la gestión y el uso eficiente del agua en todas sus dimensiones sobre una base ambientalmente sostenible, y esto fue bastante recalcado durante el foro, donde el tema ambiental forma parte de la vida y es la base que nos va a entregar a todos los servicios que necesitamos. Si nosotros queremos tener agua para el consumo humano, lo primero que debemos pensar es sostener el ecosistema. Acá tenemos una imagen, un poco la historia de los foros. Este foro, la primera vez que se realizó fue en el año, como ustedes pueden ver acá, en el año 1997 en Marruecos, donde ya se comenzaba a hablar de desarrollo sostenible o sustentable. Ya era una temática en ese tiempo. Posteriormente, ahí participaron 400 personas, fue la primera vez que se desarrollaba, pero posteriormente pasamos al año 2000, donde estaba en los Países Bajos, y ahí ya tuvimos una participación de 5.700 personas, y ya se estaba pensando en la visión del agua para el futuro. Eso era el eslogan. Luego, en el año 2003, que se desarrolló en Japón, Kioto, ya aumentaban a 12.000 los participantes y se vio que uno de los grandes temas que se debían poner sobre la mesa era la articulación de las diferentes instituciones. Y no solo la articulación dentro de un mismo país, sino que también la articulación en diferentes países y a nivel mundial. Luego, en el año 2006, por primera vez se trae este foro a América Latina y se desarrolla en México, ya con una asistencia de 15.000 participantes, y es la primera vez que se comienza ya a hablar a nivel mundial de todo lo que es la gestión integrada de recursos hídricos. Y es donde se comienza también a posicionar la temática fuertemente, la temática del manejo de cuencas. Luego de México nos pasamos al año 2009, donde está en Turquía, Estambul. Ahí ya contamos con más de 25.000 participantes y aquí nuevamente se comienza a hablar de superar estas divisiones o los conflictos que existen, no tan solo entre los diferentes sectores productivos, los diferentes usuarios del agua, sino que también los conflictos internacionales que existían a través del recurso hídrico. Luego, en el año 2012, en Francia,
tenemos el crecimiento verde y ya comienza a tomar mucha fuerza todo lo que es el tema ambiental, todo lo que es el desarrollo de infraestructura verde y también lo relacionado a la seguridad alimentaria. Actualmente estamos, en el año 2015, que fue en Corea, nuevamente se pone sobre la mesa el tema del agua mirando hacia el futuro. Pero esta vez se toma el concepto de nuestro futuro. Es donde todos vivimos y todos habitamos, por lo tanto el agua es un medio fundamental para nuestra vida y el desarrollo. Y ahora en Brasilia, que fue la semana pasada, se toma como una bandera de llevar hacia adelante el agua compartida, tomando en consideración que todos los sectores necesitan ponerse de acuerdo y poder compartir este recurso para poder desarrollarnos y poder surgir en conjunto. Y esto involucra muchos desafíos que ponen a los países a pensar en cómo vamos a llegar a cumplir con esos desafíos. Los temas principales que se abordan, estos foros se hacen cada 3 años, como se pudieron dar cuenta, pero durante 2 años se va haciendo un recuento o se va recopilando información de los diferentes sectores para saber cuáles son las temáticas que mayor énfasis se debieran poner para poder tratar en estos foros. Estas son las temáticas que se trataron en el foro de Brasil, donde podemos ver que son 9 temas importantes, 3 de los cuales son transversales, por lo tanto son los que cruzan todo el desarrollo o el sustento del tema hídrico a nivel mundial. Dentro de esto está el agua compartida, también está mucho la generación de capacidades, todo lo que tiene que ver con la educación, la creación de capacidades, pero también el intercambio tecnológico. En este foro se dieron cuenta, trajeron mucha innovación, se dieron cuenta que no es necesario pensar tanto. En realidad hay muchas soluciones que están entregadas y están disponibles. El tema es que se desconocen. Entonces, hace abrir un poco la mente hacia diversas soluciones que tenemos para poder abordar la temática hídrica dependiendo de qué es lo que estamos buscando nosotros en el caso de Chile como país. La gobernanza también es un tema bastante importante. Ahí es donde se ve que se debe generar una gobernanza, debe haber directrices claras para llegar al año 2030, que es el año donde se menciona que la crisis hídrica va a tener un mayor énfasis o un mayor impacto. Ya se va a comenzar a sentir en el desarrollo económico y en otros usos del agua. Bueno, el clima es un tema que ya mundialmente ya lo han mencionado los panelistas anteriores, mundialmente ya es algo que está reconocido, estos cambios que en parte pueden ser climáticos, en otra parte también puede ser impacto de la misma demanda, pero lo que sí sabemos es que hay un consenso a nivel mundial de que hay cambios que nos van a afectar y tenemos la necesidad de adaptarnos. Ahora, el problema es que estos cambios están sucediendo más rápido de lo que nosotros estamos comprendiendo la necesidad de poder ir haciendo las acciones necesarias de adaptación. Las personas también están puestas con todo el tema de agua, saneamiento y sobre todo la salud. Ahí involucra mucho lo que tiene que ver con calidad de agua, donde la calidad de agua puede generar restricciones para los diferentes usos y afectar la salud de las personas. El desarrollo de todas las actividades productivas, todo el tema urbano, el reuso de aguas, que fue una temática durante el primer bloque, es algo que se ha venido desarrollando en los países que tienen problemas de escasez hídrica y una de las primeras soluciones, así como la eficiencia hídrica, que se van adoptando. Como mencioné anteriormente, el ecosistema está fuertemente posicionado durante este foro.
como una parte que no se debe dejar de lado. Es lo que sostiene la vida y es finalmente lo que va a sostener el desarrollo productivo. Por lo tanto, se debe comenzar a mirar el ecosistema de una forma como un aporte a nuestro desarrollo y a considerarlo dentro de las planificaciones. El financiamiento es una de las grandes interrogantes que se tienen en todos los países. Hay estudios que se muestran donde el financiamiento es deficiente, por lo tanto, ahí hay varios desafíos que se están poniendo donde los sectores productivos y los sectores económicos, usuarios del agua, tienen mucha influencia o debieran tener un gran aporte hacia el desarrollo del país. Con respecto a este foro, en las consultas ciudadanas que se hicieron, ustedes pueden ver ahí que se hicieron consultas a la ciudadanía en general, a la sociedad civil, pero también a los gobiernos y también al sector privado, en diferentes porcentajes. Pero sí podemos ver que grandes de muchos temas que salieron de este foro fueron aportados por Sudamérica. Sudamérica aportó el 61% de esta discusión, por lo tanto tenemos una alta representatividad en este foro mundial. Los procesos transformadores que se han identificado por este foro son principalmente los que ya también han sido mencionados, los cambios demográficos. Se ve que va a haber un cambio demográfico que va a tener una mayor presión sobre el recurso hídrico y también va a haber un crecimiento de la clase media, lo cual va a demandar más servicios y más bienes, los cuales se producen con mayor cantidad de agua. También va a haber una migración muy fuerte desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas, que son las que van a estar abastecidas de agua, y hay una expansión de ciudades. La expansión de estas ciudades tiene una connotación muy importante respecto a lo que es la recarga de acuíferos principalmente, que son considerados como los principales reservorios de agua para el futuro, porque evitan también la evaporación de agua. Por lo tanto, las ciudades tienen un rol de ir pensando cómo vamos a hacer que este aumento de la ciudad no perjudique en todo el tema de recarga de acuífero para aprovechar estas inundaciones también como una oportunidad. Y la variabilidad y cambio climático, que ya se ha mencionado, son temas que están puestos en la agenda global. Dentro de las conclusiones, ya vemos que va a haber una fuerte transformación y esto ya está conversado entre los diferentes países. Por el tema demográfico van a haber cambios sociales, cambios globales. Chile es uno de los países que va a ser más afectado por cambio climático dentro de Latinoamérica. Los estudios ya nos están diciendo eso también. Pero esto hace que los diferentes actores vayan tomando diferentes roles y se vayan generando diferentes mecanismos. Una de las exigencias que salen en este foro es el tema de la transparencia y la rendición de cuentas a las autoridades públicas. Este es un gran desafío, dado que existe mucha información que se genera desde los diferentes sectores y diferentes usuarios del agua que no está disponible. Y la verdad es que si todos quieren seguir avanzando y desarrollarse en la temática hídrica, lo que propone el foro es que esta información debiera estar disponible para la toma de decisiones de los diferentes sectores. Los objetivos del desarrollo sustentable también son considerados importantes por el foro y muchos dicen que va a faltar financiamiento o mecanismos para poder lograrlo en el tiempo que está especificado. Pero una de las cosas que plantean principalmente es el uso eficiente del agua, comenzar con el control de la contaminación, tratamiento de aguas residuales y la gestión integrada del recurso hídrico. Estas son temáticas que están fuertemente impulsadas por los países y que esperamos también que en Chile se comiencen a impulsar. Y esto obviamente va a significar un aumento en la inversión por parte de los diferentes sectores.
Ahí tenemos algunas otras conclusiones: superar la dispersión y la fragmentación institucional. Esto ya se mencionó también, de la necesidad de crear una institución que pueda dirigir o velar por el tema del recurso hídrico en forma integral, la visión integrada, las instancias de participación donde toman fuerza los diferentes usuarios del agua, la mayor prioridad por parte de las políticas públicas y de las políticas sectoriales para el sector hídrico, y los mecanismos de financiamiento, donde se esperan hacer vínculos de aportes entre recursos públicos y privados. Y las políticas públicas que tienen que ir dirigidas a que eso pueda ser una realidad también. Durante este foro hubo una declaración ministerial donde participaron más de 100 países, donde Chile, por supuesto, estuvo presente. Esto fue aprobado el martes 20 de marzo. Y acá se reconoce que los dos países deben tomar medidas urgentes con temas relacionados a agua y saneamiento, pero también establece prioridades. Y dentro de estas prioridades está la utilización, la gestión y protección de todas las formas de recurso de agua dulce. O sea, ¿cómo podemos hacer que el recurso de agua dulce no se pierda de ninguna forma? El acceso equitativo al agua, el impacto de las actividades humanas en el agua y en el medio ambiente, que debieran ser consideradas, y la restauración de las funciones ecológicas. Y para esto se tomaron 10 principios fundamentales, que esto es como un poco lo básico, donde el agua debiera ser un bien de interés público, donde el agua y la tierra y la función ecológica están unidos dentro de la propiedad. O sea, quien tiene propiedad sobre estos recursos debiera tener la responsabilidad sobre ellos. Y el principio 3 también habla de los pueblos originarios, quienes tienen una cosmovisión distinta del agua, que no lo ven como un bien, sino que lo ven como un medio de vida. Luego también tenemos 2 principios que son esenciales. El principio de prevención, que en Chile sí tenemos, hemos avanzado en algunas normas para la prevención. Sin embargo, el principio precautorio, que es algo que se ha venido estableciendo desde mucho tiempo por las organizaciones internacionales y diferentes países, en Chile todavía no está considerado. La diferencia está en que el principio precautorio a uno le permite tomar medidas sin necesariamente tener toda la certeza de la información científica que pueda estar. Se toma decisiones con la mejor información disponible en ese momento. Por lo tanto, es un principio que ayuda a prevenir el daño. También se mostraron algunos análisis de cuánto es lo que cuesta hacer prevención de los países a hacer rehabilitación o restauración. Y la verdad que en términos de costo para el Estado y para la sociedad, todo lo que es prevención y tomar el principio precautorio es bastante más eficiente para nuestro desarrollo. Bueno, esta presentación se las voy a dejar. También hay algunos principios que tienen que ver con temas más legales, donde se habla de que quien contamina paga o se paga por el uso del recurso, etc. Así que ustedes van a poder ver en mayor detalle esto. También está en la página del Foro Mundial del Agua mayor detalle de las discusiones y de los análisis que hay en los diferentes continentes. Y dejarlos invitados al próximo Foro Mundial del Agua, que va a ser en Senegal en el año 2021. El tema de este foro va a ser seguridad hídrica. Y también dejarlo con el mensaje del presidente del Consejo Mundial del Agua, quien dice que tenemos una gran cantidad de conocimiento científico y de soluciones entre las que podemos elegir, pero los responsables de las políticas deben priorizar el agua para que estas propuestas puedan ponerse en práctica. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por esta puesta a punto.
Con esto damos por cerrado el programa de la mañana. Los esperamos a las 15:30 para retomar el programa de la tarde. Muchas gracias a todos y a todas.